Me voy a presentar muy rápidamente y luego voy a presentar a nuestro expositor. Yo soy Sybil Rhodes, soy directora de la carrera de licenciatura en Relaciones Internacionales y la maestría en Relaciones Internacionales de la UCEMA. Y estamos acá en este seminario conjunto con el Observatorio de Política Exterior y Análisis Económico. Y tenemos el honor de tener como expositor a profesor Carlos Weisman, profesor de la maestría en estudios internacionales. También tiene un CV muy largo, Carlos, autor de obras importantes sobre la política argentina, profesor de la Universidad de California en San Diego. eh, y Carlos nos está acompañando en esta última charla de la serie que hemos hecho sobre las nuevas derechas, ¿no? Así que, bueno, gracias a todos los que están asistiendo, gracias a Jorge Streb, que está acá como panelista, y muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias por haberme invitado. Espero que tengamos una charla interesante. Voy a hablar unos minutos y después imagino tendremos conversación. Eh, mm, digamos, mi idea era charlar un poco sobre el gobierno de Trump, no desde el punto de vista sustantivo de sus políticas, o sea, logros o no logros en distintas áreas, sino sobre las características del régimen desde el punto de vista de la ciencia social. Eh, Estamos hablando de la nueva derecha populista. ¿A qué nos referimos? Bueno, lo mejor es comenzar distinguiendo esta presunta nueva derecha de la derecha conservadora clásica en Estados Unidos, digamos, no en general. Bueno, la derecha conservadora clásica en Estados Unidos tenía dos vertientes principales, aliadas en el Partido Republicano. Esto en las últimas décadas, el Partido Republicano era el partido conservador en la política norteamericana. Estas dos vertientes eran, por un lado, el liberalismo económico y, por otro lado, el conservadurismo cultural. Esto se refiere a grupos para los cuales los valores relacionados con el lugar de la religión en la sociedad y la cultura, la defensa de la familia tradicional, eran centrales en su ideología. Y en política esperaban que las políticas del gobierno reflejaran estos valores. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que orientaciones ideológicas tan distintas como el liberalismo económico y el conservadurismo cultural podían coexistir en un mismo partido? Y la razón es que convergían en el Partido Republicano por tres rasgos comunes, digamos. Por un lado, ambos grupos tenían una muy fuerte orientación, por distintas razones, al Estado limitado. O sea, los liberales económicos no quieren que el Estado interfiera con la economía, o sea, debe intervenir lo absolutamente menos posible, y los conservadores culturales querían que el Estado no se metiera con la religión, la familia, etcétera, etcétera. O sea, coincidían en eso. En segundo lugar, y esto es muy importante para lo que viene después, ambos grupos tenían un respeto profundo por las instituciones de la democracia liberal y republicana, o sea, con distintas ideologías, distintas expectativas de política, etcétera, pero su orientación era actuar dentro de las instituciones, no solamente en términos de la letra, lo que dice la Constitución, sino también en términos de su espíritu. Y en tercer lugar, coincidían en la política exterior. O sea, coincidían desde la Segunda Guerra Mundial en que Estados Unidos estuviera involucrado en política internacional, o sea, no eran aislacionistas, y que lo hicieran dentro del orden
establecido después de la Segunda Guerra. Eso implicaba un fuerte compromiso con la NATO, la alianza militar de Estados Unidos con los países de Europa Occidental, y otras alianzas regionales. Esto era así, inclusive en gobiernos de la derecha clásica, que no tenían en general mucho respeto por organizaciones multilaterales, estilo Naciones Unidas. Uno de ellos era el gobierno neoconservador de George W. Bush, y que ustedes recordarán, para la guerra de Irak formó lo que se llamaba una Coalition of the Willing, o sea, no actuó solo, inclusive en situaciones en las que actuaba soslayando las Naciones Unidas, buscaba formar coaliciones con países aliados. Muy bien. ¿En qué se diferencia esta nueva derecha populista de la derecha conservadora clásica? Bueno, en tres sentidos, o en relación con tres rasgos. El primero es que está orientado no hacia la democracia liberal y republicana, sino la democracia plebiscitaria, que ya veremos lo que es. Pero básicamente la democracia plebiscitaria implica que el partido que ganó las elecciones gobierna y espera que el Ejecutivo sea el componente central del gobierno. O sea, su expectativa es que tanto el Congreso como el Poder Judicial se alineen detrás del Ejecutivo y que cualquier barreras institucionales que limiten el poder del Ejecutivo son inherentemente antidemocráticas porque el Ejecutivo es el que refleja la voluntad popular. O sea, esta democracia plebiscitaria es anti-institucionalista. Una segunda característica de esta nueva derecha populista es el nacionalismo económico, profundamente diferente del liberalismo económico que tendía a caracterizar al Partido Republicano. Y en tercer lugar, su orientación hacia la política exterior es muy pero muy distinta. O sea, no es una política exterior aislacionista como muchas veces la planteaba Trump en sus campañas electorales. Nuestro objetivo es America First, que otros países se arreglen sin nuestra intervención, sino que tiene una política exterior que no sé cómo etiquetarla porque no se me ocurre la palabra. Es más individual, más independiente, si quieren, más autónoma, o sea, lo que en el lenguaje coloquial argentino significa, se usa el término cortarse solo, ¿cierto? O sea, se disocia de alianzas, incluyendo la de la NATO, o organizaciones internacionales, e inclusive las repudia. ¿Mm? O sea, es una política exterior muy, pero muy distinta de la conservadora clásica. Pero sigue compartiendo un rasgo con un sector de la derecha conservadora clásica, que es el conservadurismo cultural, que en el contexto actual de la política norteamericana, el rótulo que se le usa, que se usa para esta posición es la oposición a la cultura woke. Eso es lo que le permite conectarse, como veremos, con un sector clave de su base política. Ahora bien, estos rasgos a los que me referí, democracia plebiscitaria, nacionalismo económico y política exterior más independiente, son comunes a esta nueva derecha populista en Estados Unidos y en Europa. El Rassemblement National en Francia, el Reform UK en Gran Bretaña, Alternative für Deutschland en Alemania. Pero en el caso norteamericano, tiene un rasgo que no está siempre presente en el populismo europeo de derecha,
que es su orientación hacia el Estado limitado. Y esto tiene mucho que ver, creo yo, con la tradición del liberalismo clásico en la cultura política norteamericana. Recordemos que la Revolución de la Independencia en Estados Unidos empezó como una rebelión contra los impuestos. Ahora bien, ¿cuál es, tanto en Estados Unidos como en Europa, la base social de este nuevo populismo de derecha? Bueno, como ustedes saben, lo que los llamamos populistas porque en su discurso, estos partidos, estos movimientos, estos líderes representan a lo que llaman el pueblo, entre comillas, pero su pueblo no es la comunidad de ciudadanos de un país, sino básicamente su base social, sea la que tiene efectivamente o la que busca representar. O sea, en el mundo actual, el populismo de izquierda usa o reivindica como base social a los pobres, los marginales. ¿Eh? En Europa especialmente las comunidades inmigrantes no integradas efectivamente a la economía o a la sociedad. Mientras que el populismo de derecha, tanto en Estados Unidos como en Europa, busca como base social central el grupo étnico predominante o más antiguo. En Estados Unidos se habla de los Old Americans, en Francia, les Français de Souche, especialmente un sector clave, ya veremos por qué, de esta etnicidad, de este grupo étnico predominante o más antiguo, que es la clase trabajadora, amenazada por la globalización y la revolución tecnológica. O sea, esto es muy interesante notarlo, el grupo social que era la base social de la izquierda clásica. ¿Eh? Esta era la base social en Estados Unidos del Partido Demócrata, del sector más liberal en el sentido americano del término del Partido Demócrata, y de los partidos socialistas y comunistas en Europa Occidental. El problema es que estos partidos de izquierda y centroizquierda se reorientaron, como veremos, hacia la política identitaria, la reivindicación de identidades étnicas, de género, sexualidad, etcétera, etcétera, con lo cual dejaron la clase trabajadora disponible para que la capturara esta derecha populista. Y en un momento en que esta clase trabajadora está amenazada o sufriendo movilidad social descendente como consecuencia de la globalización y de la revolución tecnológica. Hablaremos un poquito más sobre esto. Ahora, déjenme hacer algunos comentarios sobre el gobierno de Trump para ver en qué sentido digo yo que es un ejemplo de esta derecha populista contemporánea y diferenciándose de la derecha conservadora clásica. Voy a simplemente dar algunos ejemplos, describir algunos aspectos de su orientación en términos de los tres factores a los que me referí antes: democracia plebiscitaria, nacionalismo económico y política exterior. Bueno, en relación con la democracia plebiscitaria, es clarísimo que Trump busca centralizar el poder en el Ejecutivo. Básicamente practica lo que se llama la teoría del Ejecutivo unitario, según la cual el presidente debe tener un control total de las agencias del Ejecutivo, que en la tradición política norteamericana, eh, muchas de ellas son independientes del Ejecutivo. O sea, son parte en la configuración gubernamental, parte del Ejecutivo, pero actúan independientemente y se espera que el presidente no interfiera con sus actividades. Me refiero a agencias tales como el Departamento de Justicia, la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, agencias de inteligencia. O sea, lo que básicamente ha intentado hacer Trump en relación con estas y otras agencias es controlarlas y politizarlas. Politizarlas significa dos cosas. Por un lado, tratar de que sirvan a sus
propósitos, a sus fines políticos, y en segundo lugar, utilizarlas como mecanismos para recompensar a sus aliados y castigar a sus opositores. O sea, y de nuevo en términos coloquiales argentinos, inclinar la cancha. Y esto es un paso, todavía un pasito diría yo, hacia lo que en ciencia social se llama el autoritarismo competitivo. O sea, un régimen en el cual hay oposición, hay elecciones libres, etcétera, etcétera, pero el gobierno usa todos los recursos del Estado para acosar a la oposición, hacer todo lo posible para que la oposición no triunfe. Ese es el tipo de régimen político que existe en Europa, en países como Hungría, Turquía. Ahora bien, Estados Unidos no es un régimen de autoritarismo competitivo, es todavía una democracia republicana bajo asedio, en el cual el presidente intenta realmente orientarse hacia el autoritarismo competitivo. Bueno, ejemplos así muy rápidos de lo que estoy diciendo. En el Departamento de Justicia, rompiendo con con la tradición de siglos, Trump ordenó al Departamento de Justicia imputar legalmente a opositores suyos. La fiscal de New York, Leticia James, que lo había acusado ante la justicia por evasión impositiva, al exdirector del FBI, James Comey, que no actuaba siguiendo las órdenes de Trump y, no, digamos, Trump lo acusa de haber sido el que orquestó la investigación del FBI sobre interferencia rusa en la elección, la elección del 2016. Ordenó investigar al senador, al FBI, al Departamento de Justicia, que investigue al senador Adam Schiff de California, un opositor suyo, etc. Bueno, por otro lado, echó a funcionarios de carrera de la justicia que habían participado en investigaciones contra él o sus aliados, etc. En relación con la Federal Reserve, asedia e insulta continuamente a Jerome Powell, el director de la Reserva Federal, porque no baja las tasas de interés. Naturalmente, todo político en Estados Unidos quiere que bajen las tasas de interés para que haya más actividad económica. El Banco Central no lo hace porque quiere controlar la inflación, eh, mm, con lo cual hay una contradicción obvia de intereses, pero en general yo no recuerdo otro presidente norteamericano que haya tratado de esta manera al director de la Reserva Federal. En relación con las agencias de inteligencia, bueno, Trump rechazó, porque políticamente no le convenía, la evidencia descubierta por la CIA acerca de la interferencia rusa en la elección del 2016. O sea, básicamente su actitud ha sido no solamente la de querer controlar estas agencias autónomas con las que en general los presidentes, en cuyas actividades los presidentes en general no interferían, sino utilizarlas políticamente. Eh, um, y hay otras instancias de este tipo de comportamiento, de politización de su acción. Lo más así extremo es el perdón indiscriminado a los centenares de condenados por el asalto al Capitolio del 2020. Hay aspectos pintorescos también de este comportamiento así monárquico que está desarrollando algo así como un culto a su personalidad, cosa que de nuevo no recuerdo que otros presidentes norteamericanos hayan hecho. En los edificios públicos hay grandes insignias con su rostro. El día de su cumpleaños organizó un desfile, supuestamente no en homenaje a su cumpleaños, sino al 250 aniversario de la fundación del ejército. El año que viene son los 250 años de la independencia de Estados Unidos y se habla de que van a acuñar una moneda conmemorativa
con su rostro. O sea, de nuevo, un culto a la personalidad que es ajeno a la tradición política norteamericana. Muy bien, hay otros aspectos de esta orientación hacia la democracia plebiscitaria. Voy rápidamente. eh, una segunda área es el asalto a prerrogativas del Congreso. En la Constitución establece que solo el Congreso puede establecer impuestos. Las tarifas de importación, que son el aspecto más central de la política económica de Trump, son obviamente un impuesto. Trump lo impuso sin voto en el Congreso. Por otro lado, declaró estados de emergencia para justificar la deportación masiva de inmigrantes indocumentados, para enviar la Guardia Nacional a ciudades gobernadas por los demócratas, supuestamente para controlar el crimen. Y de nuevo, estableció el estado de emergencia en situaciones que no justifican esa designación. Ahora, en esto el Congreso es responsable porque hay una ley que permite al presidente declarar emergencias sin definirlas con precisión. Pero de todas maneras, se trata de situaciones que obviamente no implican una emergencia. Por ejemplo, decir que la inmigración ilegal representa una invasión que es una amenaza a la seguridad nacional es obviamente una exageración. Bueno, también hay instancias, y continúo con los pasos de Trump hacia la democracia plebiscitaria, en que desafió a la justicia. Por ejemplo, hubo una orden judicial de retornar a Estados Unidos aviones que llevaban inmigrantes deportados a El Salvador. Trump no cumplió con esa orden con un pretexto inaceptable, o sea, diciendo que ese avión ya estaba fuera del territorio de los Estados Unidos. Bueno, pero eran vuelos oficiales, podía pedir al avión que volviera. Eh, um, Después hubo situaciones como cuando quiso desplegar la Guardia Nacional en Portland, en Oregón, y un juez bloqueó esa orden. Trump eludió la sustancia o sea, cumplió con el texto de la orden retirando a la Guardia Nacional de Oregón, pero trató de enviar la de California en su lugar. Y de nuevo, esto fue bloqueado por la justicia, pero su comportamiento fue el de la ilusión. Bueno, también debo mencionar los ataques a la sociedad civil, especialmente las universidades y los medios. En relación con las universidades, bueno, trató de presionar a universidades a cambiar sus criterios de admisión de estudiantes y reclutamiento de profesores. eh, Presionó para que algunas de ellas modificaran su organización interna, bloqueó fondos de investigación ya aprobados. Todo esto fue anulado por la justicia. Eh, Revocó visas a estudiantes extranjeros que participaron en manifestaciones por la guerra de Gaza. Amenazó con negar visas a nuevos estudiantes extranjeros en algunas universidades, por ejemplo Harvard. De nuevo, todo esto fue anulado por la justicia. En relación con los medios, finalmente, hizo juicio a grandes agencias, a grandes medios, las redes de televisión ABC, CBS, después a YouTube, a Meta, que es Facebook, alegando que lo habían tratado injustamente, y todos estos juicios terminaron en arreglos extrajudiciales, en el cual estas compañías le pagaron millones a Trump para que detuviera sus demandas. eh, Arregló la venta de TikTok, que era de una empresa china, a empresarios ligados a sus aliados políticos, etc. Bueno, tienen la idea. El segundo aspecto que lo vincula con esta nueva derecha populista es naturalmente el nacionalismo económico. Y aquí, como lo planteé antes, hay una ruptura radical con la tradición del Partido Republicano desde la Segunda Guerra, que era el Partido del Libre Comercio. Las tarifas
han aumentado tarifa de importación. Antes de Trump, la tarifa de importación promedio, promedio en toda la economía, era de menos del 3%. En este momento se calcula que la tarifa promedio es del 18%, o sea, calculan del 3 al 18% aproximadamente. Para la Unión Europea es del 15%, aunque es del 50% para acero, aluminio y cobre. En China es del 10%, pero de 45% para muchos productos específicos, etcétera. Ahora bien, él ha justificado estas tarifas sobre la base de dos argumentos. En principio, la primera de ellas es que estas tarifas son un instrumento de negociación, como se dice en inglés, leverage, para presionar a países a que levanten sus barreras comerciales a los productos norteamericanos. Y la segunda es abiertamente proteccionismo, o sea, eh, proteger para reindustrializar. O sea, estamos hablando de lo que en América Latina se llamó sustitución de importaciones, cuyas consecuencias para la economía argentina fueron catastróficas. Bueno, no va a ser lo mismo para la economía norteamericana porque Estados Unidos está lleno de grandes empresas que ya son internacionalmente competitivas, pero obviamente este proteccionismo, como en la Argentina, va a aumentar el peso del sector no competitivo eh, um, de la industria manufacturera. O sea que, francamente, desde el punto de vista de la política económica, utilizar las tarifas para reindustrializar es un enorme error de política económica. Utilizarlas para la negociación, eso obviamente es más razonable. Ahora, en relación con las tarifas, Trump hace un argumento extraño. Dice que, y lo dice continuamente, que estas tarifas la pagan los otros países. Bueno, no es así. O sea, estas tarifas obviamente perjudican a otros países porque sus productos van a ser más caros en el mercado norteamericano, por lo cual, en la mayoría de los casos, van a exportar menos a Estados Unidos. Pero los que pagan este impuesto son las empresas importadoras y los consumidores, o sea, las empresas importadoras van a intentar transferir el costo de este impuesto a los consumidores. En algunos casos lo lograrán, en otros no. En otros se distribuirán las pérdidas de las empresas y de los consumidores, pero este es un impuesto y no lo pagan los países afectados, lo pagan en Estados Unidos. Bueno, en relación con su política exterior, como en el caso del populismo europeo, está orientado hacia una política que toma distancia de alianzas y de organizaciones multilaterales. Y cuando digo alianzas me centro básicamente en la NATO, que era el vehículo central de ejercicio de la política exterior por Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Además, hay algunos rasgos adicionales, y yo cuento aquí tres, que distinguen a la política exterior de Trump de la tradición de los gobiernos anteriores. Son tres rasgos, dos de ellos producto de su experiencia en real estate. El primero es el transaccionalismo, o sea, él ve las relaciones entre países como transacciones discretas y unidimensionales. O sea, discretas, con lo que quiero decir es que las ve como transacciones unitarias, digamos, no como parte, como una instancia, un momento en una relación de largo plazo. O sea, las relaciones entre Estados Unidos digamos, Italia deben verse en el contexto de una relación que tiene siglos y en la cual hay intereses norteamericanos, valores norteamericanos en juego, intereses italianos, valores italianos en juego, y uno busca realizar transacciones específicas teniendo en cuenta esta relación multidimensional de largo plazo. Para Trump, cada transacción es
la ve de manera separada, digamos, del contexto temporal y enfocado en un aspecto específico que en general tiene que ver con cuestiones financieras. Si ustedes quieren, en la jerga académica, ve las transacciones como discretas y no iteradas en el largo plazo. Y naturalmente unidimensionales. Por ejemplo, en su discusión con la NATO, ha enfatizado de una manera enorme el objetivo, pero con un énfasis extraordinario, como si este fuera el centro de la relación de Estados Unidos con los países de la NATO, el compromiso de los países de la NATO a gastar no menos del 2% de su Producto Bruto en defensa. Este es un viejo acuerdo con el que algunos países han cumplido, otros no. Varios de los que no empezaron a cumplir y sobrepasar el 2% desde la crisis de Ucrania. Pero al enfatizar este aspecto, inclusive amenazar con que Estados Unidos no cumpliría con sus obligaciones contractuales de defender a otros países en caso de guerra, si esos países no gastan el 2% de su Producto Bruto en defensa, revelan que realmente ve la relación entre Estados Unidos y los países de Europa, aliados de Europa Occidental, simplemente como una relación financiera. O sea, se están aprovechando de nosotros, no gastando lo que debieran en su propia defensa. Cosa que es verdad, naturalmente, pero estamos hablando de una alianza que es central para Estados Unidos, central para Europa, y que además de su componente militar, tiene componentes políticos, económicos, culturales, etcétera. En relación con la ayuda de Estados Unidos a Ucrania, que suspendió, o sea, finalmente, como ustedes saben, hace unos pocos meses, decidió que no va a enviar más armas a Ucrania, pero se las va a vender a Europa para que los países europeos, luego de pagarlas, se las puedan transferir a Ucrania. Pero básicamente como compensación al enorme suministro de armas a Ucrania desde el comienzo de la guerra, Trump le exigió a Ucrania un acceso preferencial a Estados Unidos a minerales críticos en Ucrania. Bueno, o sea, él no ve las relaciones como multidimensionales, sino esencialmente como relacionadas con aspectos financieros. Un segundo aspecto que también creo yo está ligado con su experiencia en real estate tiene que ver con su énfasis en el potencial para inversiones inmobiliarias de distintos conflictos. No sabemos si en realidad o en chiste, o si es un chiste, si fue un chiste, le planteó a Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, con el cual se vio dos veces en su presidencia anterior, como una de las zanahorias que le presentó. El problema tiene que ver naturalmente con el armamento atómico de Corea del Norte y sus cohetes de larga distancia. Era la conversión de hermosas playas que aparentemente hay en Corea del Norte en una especie de riviera asiática. Bueno, de nuevo, no sabemos si va en serio o es un chiste, pero lo que evidentemente no fue un chiste es la idea de una riviera en Gaza. O sea, esto lo dijo Trump y lo dijo en serio en una reunión, en una conferencia de prensa con Netanyahu, que un plan que tenía en mente para luego de la guerra era la transformación de Gaza, que de nuevo tiene hermosas playas, en una réplica de la Riviera Francesa, con grandes hoteles, canchas de golf, etcétera, etcétera. Bueno, un último aspecto de su política exterior tiene que ver con el personalismo, o sea, pareciera que gran parte de lo que hace en política exterior está fuertemente influido por sus preferencias y sus antipatías personales. O sea, encontró simpático a Kim Jong-un, encontró simpático a Lula, parece tener antipatía por Zelensky.
O sea, de nuevo, es una política exterior muy, pero muy distinta de la que caracterizaba a la derecha conservadora, conservadora clásica. Bueno, ¿cuáles son las perspectivas de este gobierno? O sea, si estas tendencias continuarían, se convertiría Estados Unidos en un caso de autoritarismo competitivo estilo Erdogan o Orbán. Bueno, cuando se discuten estas cosas, yo siempre recuerdo el argumento de Tocqueville sobre la relación entre Estado y sociedad. O sea, la idea es que, lo planteaba Tocqueville, el Estado es inherentemente expansivo, es una burocracia, como toda burocracia, tiende a extender su control sobre su entorno. Y eso implica que trata de extender su control sobre la sociedad hasta que encuentre barreras que inhiben eh, este proceso. O sea, la metáfora que se me ocurre a mí es la de el cuchillo en la manteca. O sea, ustedes hunden un cuchillo en un pan de manteca y va a avanzar, 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 hasta que llega al final, el plato, digamos, donde no puede seguir avanzando. Y la idea de la conversión de una democracia republicana y liberal en un autoritarismo competitivo, la pregunta es hasta qué punto serán eficaces las barreras institucionales que permiten el avance del gobierno sobre las instituciones. Bueno, yo diría, es obvio que hay este impulso plebiscitario en Trump. ¿Cuán podrán las instituciones inhibir esta orientación? Yo diría, en la primera presidencia de Trump, yo diría que sí, en una manera sustancial, especialmente en lo que respecta a la justicia, muchísimo menos en lo que respecta al Congreso. Por ejemplo, lo que respecta a la justicia. El caso así más extremo es el de el argumento de la stolen election, cuando Trump perdió la elección a Biden. Su campaña hizo alrededor de 60 demandas judiciales, alegando fraude en distintos estados. Todas menos una fueron rechazadas por la justicia, y eso incluye justicia estadual, incluyendo la de estados gobernados por los republicanos, justicia federal, tanto primera instancia como cámaras de apelaciones y varias por la Corte Suprema. O sea, dije todas menos una y una fue admitida, pero no recuerdo exactamente de qué se trataba, pero era algo bastante irrelevante en términos del resultado de esa elección. Y hubo muchas otras demandas judiciales que fueron rechazadas, órdenes judiciales que impidieron al gobierno hacer distintas cosas, etc. Con respecto al Congreso, no hubo mucha resistencia de los republicanos, y eso se debe a la amenaza abierta de Trump de endosar candidatos anti-incumbent en las próximas primarias. Pero hubo algunas instancias de firmeza eh, que estamos viendo en esta segunda presidencia. Por ejemplo, él tuvo que retirar la nominación de Mark Gaetz como Attorney General, ministro de Justicia, por la oposición dentro del Congreso. Hay un comité, el Comité de las Fuerzas Armadas en el Senado, está investigando las órdenes del secretario de Defensa, Pete Hegseth, de atacar y matar a los tripulantes de estos barcos que transportan drogas en el Caribe. O sea, ahora estamos viendo instancias de firmeza ante Trump que no se veían en la primera presidencia. Ahora bien, ¿qué pasará en la segunda presidencia? Bueno, muchos jueces rechazaron y anularon muchas de sus políticas, especialmente en relación con las universidades y el control de la inmigración.
La prueba de fuego de la independencia del Poder Judicial está en los próximos meses, porque la Corte Suprema va a fallar en relación con la legalidad de las tarifas de importación, que como dije, obviamente son un impuesto y la Constitución establece que solo el Congreso puede establecer impuestos. En lo que respecta al Congreso, yo esperaría un poco más de independencia de los republicanos en el Congreso que en la primera presidencia, porque a partir del año próximo, de las elecciones parlamentarias del 2026, Trump es un lame duck. O sea, se acaba su mandato, uno esperaría realmente mayor independencia. Sin embargo, este populismo nacionalista de derecha, para decirlo en inglés, is here to stay. Será un componente central de la política de los países industriales, no solamente Estados Unidos, en las próximas décadas. Y la causa es que estas cosas no aparecen en el aire. Eh, Estos regímenes son el producto, la consecuencia política de las intensas transformaciones estructurales y culturales de las últimas décadas, que afectan profundamente, y lo van a seguir haciendo, la posición socioeconómica y cultural del sector de la sociedad que este populismo de derecha busca como su base política. Y termino refiriéndome brevemente a las causas del surgimiento de esta no extrema, no, perdón, de esta derecha populista tanto en Estados Unidos como en Europa Occidental. Y es el hecho, es que desde el exterior, muchas veces, esa es mi sensación, no se aprecia el grado en que la sociedad norteamericana está sujeta a transformaciones profundas e irreversibles. Y me refiero brevemente a ellas. La primera son los cambios en la composición étnica de la población. La proporción de blancos no hispánicos en la población era, estos eran las tres cuartas partes de la población en 1990, o sea, hace 35 años. En el 2020 eran el 58%. Y la proyección, de nuevo basado en cálculos demográficos, o sea que esto es absolutamente imparable e irreversible, es que los blancos, no hispánicos, serán la primera minoría, o sea, menos del 50% en las próximas 2 décadas. ¿Mm? O sea, alrededor del 2045, la sociedad norteamericana será absolutamente multiétnica con los blancos como la minoría más grande. El segundo factor es la declinación del empleo en la industria manufacturera. Ustedes recordarán, la industria manufacturera estaba fuertemente sindicalizada, los trabajadores tenían salarios altos, excelentes beneficios, un alto grado de seguridad en el empleo, etcétera, etcétera. El empleo era, en la industria manufacturera, era un tercio de la fuerza de trabajo a mediados del siglo XX. Ahora es menos del 10%. Las causas, bueno, Trump en sus campañas electorales atribuía este proceso a la globalización. Los chinos nos inundan el mercado con productos más baratos que producimos nosotros. Las empresas norteamericanas mudan sus plantas a México porque el trabajo es más barato en México, etcétera, etcétera. En realidad, los estudios muestran que 2 tercios de la caída del empleo manufacturero están debidos a la revolución tecnológica y solo 1 tercio al aumento de importaciones manufactureras y a outsourcing y outshoring. Bueno, y el tercer cambio fundamental que está sucediendo en la sociedad norteamericana es la secularización. O sea, ustedes saben que hay una tendencia en los países
más avanzados económicamente y con mayor educación universitaria, etcétera, a la secularización. O sea, en países europeos como Estados, como Gran Bretaña, Francia, los países nórdicos, la mayoría de la población no tiene creencias religiosas y naturalmente si no tienen creencias no tienen prácticas religiosas. Estados Unidos era la gran excepción. Pero ahora parece que Max Weber tenía razón, cuando planteaba que la secularización era un componente esencial de la modernidad. Hay dos tendencias en Estados Unidos que son importantes para nuestro análisis. Por un lado, el crecimiento de la gente sin religión, que era nada más que el 2% de la población en 1948. Es el 28% de la población en el 2024. Pero esto está mucho más acentuado entre los jóvenes. Un tercio de la población de 18 a 24 años no tiene religión. En la época posterior al franquismo, el- las encuestas mostraban que, digamos, en los 10 o 20 años posteriores a la caída de Franco, hubo un proceso muy, pero muy rápido de secularización en España, parecido al que había habido en Quebec un par de décadas anteriores. Y me acuerdo que yo recibía los boletines del CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas Españolas, y me divertía preguntándome cómo serán las conversaciones en España entre abuelos y nietos, porque, de nuevo, una situación en la cual las creencias y prácticas religiosas eran fortísimas entre los abuelos y en declinación y bastante bajas en la generación joven. Algo parecido debe estar sucediendo en Estados Unidos, especialmente en las áreas más religiosas, como las del sur. Un segundo factor interesante en términos de la religión es la disminución de la proporción de cristianos de todas las denominaciones en la población. Esa proporción era el 90% en 1972 y es el 63% en el 2024. O sea, estamos hablando de que un tercio de la población de Estados Unidos no es cristiana. O sea, si ustedes ponen juntas estos tres procesos, disminución de digamos, los blancos están rápidamente pasando a ser la primera minoría y no la gran mayoría. Se pierden los puestos de trabajo en la industria manufacturera y no es claro que eso sea reversible. Y hay un proceso bastante rápido de secularización. Piensen en lo que todos estos procesos simultáneos significan para la clase trabajadora blanca. Eh, Ahora bien, a estas transformaciones estructurales hay que agregar otros dos factores que tienen que ver con la inmigración. O sea, en las últimas décadas en Estados Unidos ha habido inmigración masiva, la mayoría de países étnica y culturalmente muy distintos a lo de la mayoría de la sociedad norteamericana. Los extranjeros son en este momento el 16% de la población, que tengo entendido es el porcentaje más alto de la historia. Por ejemplo, es más alto que en 1890 en medio de la inmigración europea masiva. Ahora, este porcentaje se aceleró muchísimo en las últimas 2 o 3 décadas. El porcentaje de inmigrantes aumentó el 300% desde 1990 hasta ahora. Pero para entender el impacto cultural y político de esta inmigración, hay que tener en cuenta que viene de países con culturas y razas y etnicidades muy distintas. O sea, no es como la inmigración europea de fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX. La mayoría de estos inmigrantes vienen de países como México, India, China. Estos tres son los tres países más importantes en términos de origen de la inmigración. Y por último, el factor final es el crecimiento de la movilización política basada en identidades de género, raza, sexualidad minoritarias.
como ya lo dijimos antes, en Estados Unidos, como en Europa Occidental, los países de izquierda, los partidos de izquierda que estaban tradicionalmente basados en la clase trabajadora y en sus programas se enfatizaban las reivindicaciones de esta clase trabajadora, o sea, reivindicaciones de clase, viraron hacia una base social más centrada en minorías étnicas, eh, eh, feminismo, sexualidad, etcétera, etcétera, y a reivindicaciones identitarias más que reivindicaciones de clase. Con lo cual, de nuevo, dejaron disponible a este sector de la clase trabajadora, que terminó siendo capturado por los partidos populistas de derecha. O sea, eh, lo que es importante entender que todos estos procesos inciden en la clase trabajadora y clase media baja blancas en Estados Unidos. Por un lado, muchos de ellos han experimentado movilidad descendente, como resultado naturalmente de la reducción drástica de puestos de trabajo en la industria manufacturera. Pero además de los que han experimentado movilidad descendente, está la enorme ansiedad ante su probabilidad futura, que de nuevo, a veces esta ansiedad es realista, a veces no lo es, pero muchos de los que todavía tienen trabajos bien pagos, con buenos beneficios, etcétera, temen perderlos ante la revolución tecnológica o, como muchos de ellos lo piensan, la globalización. O sea, se sienten en un nivel muy alto de inseguridad. En segundo lugar, hay un gran descontento, usualmente no verbalizado, pero que es clarísimo en entrevistas etnográficas, por su pérdida de estatus como grupo étnico central de la sociedad. En tercer lugar, hay indignación ante el hecho de que muchos de sus valores más básicos, que tienen que ver con sus prácticas religiosas, su concepción de la familia, etcétera, están siendo atacados y deslegitimados, incluyendo en las últimas décadas por el gobierno. O sea, la consecuencia de todo esto es la cristalización de una base social disponible para el populismo nacionalismo de derecha. La perspectiva, naturalmente, es el crecimiento de los factores que producen descontento, especialmente los que tienen que ver con la revolución tecnológica. No podemos todavía evaluar las consecuencias políticas que tendrá el crecimiento de la robotización y de la inteligencia artificial. Estamos todavía en los comienzos de este proceso y no nos imaginamos, especialmente en el caso de la inteligencia artificial, cómo afectará la estructura ocupacional. Bueno, la conclusión entonces, con esto termino, es que en las sociedades industriales se está reconfigurando el clivaje central del régimen político. O sea, del clásico durante todo el siglo XX, el clivaje central izquierda versus derecha, se está pasando a un clivaje eh, que sus propios, digamos, la propia, digamos, para usar el lenguaje de la derecha populista, es el de nacionalistas versus globalistas, y a veces, como lo dice Marine Le Pen, patriotas versus globalistas. Y curiosamente, este fue el clivaje característico de la política en la mayor parte de América Latina en el siglo XX. O sea, lo que estamos asistiendo es a una latinoamericanización de la política en las sociedades industriales. Bueno, y con esto termino y veamos lo que piensan ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. La verdad que ha sido excelente la presentación. Eh, yo tengo algunas preguntas. Hay una pregunta que está apareciendo en la sección. Y si Sí. querés, yo te hago las preguntas, pero si querés también vas a poder verlas. Eh, Creo que la pregunta de Ricardo, bueno, primero digo, los de la audiencia, si quieren hacer preguntas, ahora es el momento para ponerlos en la sección de Q&A, ¿no?
hay una pregunta de Ricardo Dolina sobre cómo entra en este análisis los llamados rednecks, Carlos. Y yo, Sí, o sea, es consistente con la pregunta una de las preguntas que yo te sí, quería hacer. sí, Así, bueno, combino las dos, si me permitís. Em, no sé si conoces al trabajo hay un académico canadiense que ahora creo que está en Inglaterra, que se llama Eric Kaufman, que está estudiando este proceso que describiste del grupo blanco mayoría, sí. que está históricamente, que está quizás en camino hacia ser, decir, la primera minoría. Y Kaufman propone que, bueno, si la política identitaria, ¿no? Y estos clivajes han llegado para quedarse, entonces tiene que haber un cambio de perspectiva para permitir que es legítimo que haya, que ese grupo blanco también practica la política identitaria, ¿no? Que tratarlo como uno de tantos otros, porque creo que especialmente en Estados Unidos hasta ahora ha sido medio tabú, va en contra de los valores, ¿no? De más quizá más del liberalismo clásico o del clivaje tradicional izquierda-derecha. Bueno, no sé si conoces el trabajo de este profesor Kaufman o qué opinas en general, bueno, de las posibilidades del futuro de los rednecks, como llamó Ricardo. Bueno, un sector central de la base política de Trump son, dije, desde el punto de vista de clase, clase media, baja y clase trabajadora, desde el punto de vista cultural, los sectores intensamente religiosos, especialmente evangélicos. Y estos dos grupos overlap, digamos, coinciden, y son un sector muy importante de la de la base social de Trump. Eh, Hay un libro muy interesante de Arlie Hochschild, Stolen Pride, que está basado en entrevistas etnográficas en zonas, digamos, eh, empobrecidas de Kentucky. Y es clarísimo en estas entrevistas cómo salen estos dos temas. Por un lado, el hecho, digamos, el surgimiento de la política identitaria blanca. O sea, si otros grupos étnicos avanzan en política con sus reivindicaciones, ¿por qué no nosotros que en última instancia somos la mayoría, somos lo que hicimos este país, etcétera, etcétera? También tenemos derechos. Y lo otro que sale como cuestión central es el hecho de la pérdida de las perspectivas de movilidad social relacionadas con la industria manufacturera. O sea, esta gente se siente atrapada en la pobreza, en la inseguridad, pero sobre todo en la falta de perspectivas. O sea, es una situación en la cual es clarísimo para ellos que su situación no es temporaria, sino que va a ser así por el resto de sus vidas y la vida de sus hijos. De modo que, de nuevo, que cada una de las grandes revoluciones tecnológicas tuvo enormes consecuencias políticas, ¿cierto? La diferencia con el desarrollo del capitalismo es que el desarrollo del capitalismo producía naturalmente grandes procesos de movilidad social descendente, pero también ascendente. O sea, en el análisis clásico del comienzo de la industrialización, es clarísimo que los ex campesinos que perdían su conexión con la comunidad campesina y terminaban inmigrando a ciudades donde eran absolutamente anómicos y eran explotados en las grandes fábricas donde trabajaban mujeres y chicos, etcétera, etcétera, participaban también en procesos de movilidad social ascendente. O sea, el capitalismo incorporaba
Incorporaba económicamente, incorporaba políticamente, incorporaba culturalmente. Mientras que las consecuencias de la revolución tecnológica actual no son de incorporación, sino de exclusión. O sea, esto tiene que tener consecuencias políticas eh, masivas, como las tuvo el desarrollo del capitalismo. O sea, el desarrollo del capitalismo, recordemos, la consecuencia política del desarrollo del capitalismo fue el crecimiento de la participación política, la constitución de política de masas, eh, el desarrollo de sindicatos por un lado y partidos políticos basados en la clase trabajadora por el otro. Eh, ¿Cómo se llegó a lo que en Francia se llaman los 30 gloriosos, o sea, los 30 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, caracterizados por la expansión del estado de bienestar, etcétera, etcétera? Se llegó a eso como consecuencia de décadas anteriores de movilidad social ascendente, expansión de la participación política, etcétera. O sea, cuáles van a ser las consecuencias de esta revolución tecnológica sobre la política? De nuevo, es algo que no podemos todavía visualizar, pero que en principio su primer eh, producto parece ser el cambio en este clivaje central de la sociedad y la emergencia de estos movimientos y partidos populistas de derecha que van llegando al gobierno país tras país. Fíjate que si hubiera elecciones hoy en Francia, gana el Rassemblement National. En este momento, Alternative for Deutschland es el partido más importante de la oposición en Alemania. Reform UK en muchas encuestas sale como un partido con más votos que el Labour Party. O sea, es un proceso de transformación política impredecible. Digo impredecible porque tenemos el caso de Meloni en Italia. O sea, alguien que emergió de un partido postfascista y gobierna como una conservadora liberal clásica. O sea, no sabemos qué pasaría en otros países, ¿no es cierto? Eh, Muchas gracias, Carlos. Ahora el público está empezando a escribir preguntas. Varios veo que van a querer escuchar tu opinión sobre Milei también y la relación con Trump. Pero Sí, antes de llegar ahí, muy antes sí, bien. porque voy a llegar, prometo, pero quiero aprovechar mi lugar como moderadora. Para preguntarte por la perspectiva más geopolítica, el sistémico, ¿no? De lo que está ocurriendo en Estados Unidos, sobre todo, en otros países también. Yo me acuerdo una vez, voy a mencionar otro estudio de nivel de felicidad de los británicos que demostró que se sentían más seguros de sí, más contentos en el momento de más apogeo del imperio británico, ¿no? Esto es ver o sea, bueno, no sé si hay una relación o no, y no tengo la referencia, así que es poco académico quizás mencionarlo, pero en serio, pensando en la creciente o sea, los cambios en el sistema internacional, ¿no? Y no, Estados Unidos que era como superpotencia, pero quizás la percepción de que no va a continuar, el mundo no va a continuar así, ¿no? El ascenso de China, otros cambios. ¿Vos pensás que Trump está tratando de adoptar a eso? O sea, quizás es una estrategia, es una reacción inconsciente. Bueno, ¿cuál sería tu análisis más desde esa perspectiva? Yo sé que o sea, nos diste un análisis muy profundo de qué ocurre dentro de las sociedades, ¿no? Pero desde esa perspectiva más realista o internacionalista, así que si se quiere, ¿cuál sería tu idea principal? Bueno,
De nuevo, es difícil catalogar la política exterior de Trump en términos de las categorías tradicionales, entre otras cosas por su enorme personalismo, ¿no? Ujú, Eh, pero obviamente no se está comportando como lo que en relaciones internacionales se llama el internacionalismo liberal, sino más bien, y tampoco como un neoconservador, sino también como un realista en política. Pero todo esto hay que acotarlo, porque los neoconservadores, por ejemplo el gobierno de George Bush, George W. Bush, eh, se caracterizaban, por un lado, por despreciar o distanciarse de organismos internacionales, etcétera. Pero por otro lado, por querer interferir en las instituciones de otros países para moldearlos de acuerdo con sus valores o su conveniencia. O sea, eso lo presentaban como propagación de la democracia, etcétera. O sea, la idea era, medio locada, establecer regímenes no necesariamente democráticos, pero compatibles con los intereses de la Alianza Occidental en lugares como Afganistán o Irak, ¿cierto? O sea, tratar de moldear las instituciones de otros países, esto es lo que se llamaba social engineering o nation building. Trump en su campaña electoral repudiaba estas cosas y lo dijo muy claramente en su discurso en Naciones Unidas. Es absurdo intentar interferir en la política interna de otros países para moldearlos de acuerdo a nuestras preferencias en situaciones en las que ni siquiera entendemos cómo funcionan las instituciones y la cultura de estos países. Sin embargo, es lo que está haciendo o va a seguir haciendo. Por ejemplo, en Gaza, digamos, luego del final de esta guerra, la gran pregunta es cómo se va a gobernar Gaza. Y clarísimamente Estados Unidos está muy, pero muy involucrado. O sea, ya hay tropas de Estados Unidos, no en el territorio de Gaza, sino del otro lado de la frontera en Israel. Es pequeñísimo destacamento, pero planeando el futuro de Gaza. En el futuro de Gaza va a haber una especie de junta supervisora de un gobierno de tecnócratas palestinos, y esta junta supervisora, no recuerdo cómo lo llaman, Trump dice que va a estar presidida por él y va a incluir a otros líderes internacionales. Además de Tony Blair, seguramente habrá líderes de países árabes. O sea, está involucrándose en el futuro institucional de Gaza. No sabemos cómo termina la cuestión de Venezuela, por ejemplo. O sea, pareciera, porque lo dijo Trump, que va a haber ataques terrestres a Venezuela. Pienso que el objetivo es convencer a Maduro de que abandone el poder, ofreciéndole inmunidad o permitiéndole refugiarse, como decíamos antes, en otro país, irse a Rusia y, y- y disfrutar del clima de Crimea, no lo sabemos. Pero una de las fuertes posibilidades del derrocamiento de Maduro, o del fracaso en el intento de derrocar a Maduro, es que Estados Unidos termine involucrado activamente en el futuro político de Venezuela. De modo que es muy difícil categorizarlo desde el punto de vista de las categorías de relaciones internacionales. Pero a lo que más se acerca, naturalmente, es al realismo. Y algunas de estas políticas realmente tienen como consecuencia aumentar el orgullo nacional en Estados Unidos, ¿no? Eh, digamos, es algo que, por lo menos ante su base, él presenta sus logros en política exterior de manera tal que hacen sentir muy bien a la gente acerca de la posición de Estados Unidos en el mundo. Pero cómo terminará esto no lo sabemos. Es clarísimo que el sistema internacional se está reorganizando en términos de algo parecido a la Guerra Fría entre
Estados Unidos por un lado y China por el otro, pero no es lo mismo que la Guerra Fría por dos razones. Primero, es que la relación entre Estados Unidos y China es la de adversarios estratégicos, no la de enemigos, como era la relación con la Unión Soviética. O sea, el objetivo declarado de la Unión Soviética era destruir el régimen capitalista, el de Estados Unidos, aunque eso nunca se planteaba, aparecía como contener a la Unión Soviética, pero había digamos, un objetivo subyacente de hacer lo posible porque fracasara ese régimen. Eso no sucede entre China y Estados Unidos. Entre China y Estados Unidos lo que hay es una competencia estratégica típica entre grandes potencias, que además están ligadas por el comercio, están ligadas a nivel financiero, etcétera. O sea, son adversarios y no enemigos. La otra diferencia es que en este momento, para esta contienda con China, Estados Unidos está actuando solo, mientras que durante la Guerra Fría, Estados Unidos, digamos, el centro de la política exterior de Estados Unidos era la coordinación con los países de la NATO, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Te saluda Diana Mondino Hola. y dice, hola Carlos, el mundo multilateral con reglas está muy diluido. Los saltos tecnológicos, como IA, y las políticas identitarias nos llevan a un mundo desconocido. Mencionaste las diferencias con los jóvenes, perspectivas económicas, religión, etcétera. Y pregunta, ¿tienes alguna impresión de las diferencias con otros países? Por ejemplo, jóvenes del sureste asiático, latinoamericanos, etcétera, que hasta ahora no han padecido de estos shocks. Bueno, es interesante la comparación, en el sentido de que esta revolución tecnológica que está transformando las estructuras sociales en los países del norte no se presenta con la misma intensidad en los países de América Latina. O sea, si miramos la Argentina, claramente los problemas que encuentran los jóvenes son muy distintos que lo que sería el caso en Estados Unidos o en Europa. O sea, en Argentina lo que tenemos es eh, la percepción cada vez más clara en la sociedad del fracaso de la economía cerrada y corporativizada que estableció el peronismo a mediados del siglo XX, pero el proceso de apertura y descorporativización de la economía es complejísimo y enfrenta obstáculos políticos muy, pero muy fuertes. Eh, de modo que no sabemos realmente si esta transformación tendrá éxito en los próximos años. Si ese fuera el caso, ayudaría muchísimo a la movilidad social ascendente, y eso afectaría mucho a los jóvenes, pero naturalmente la Argentina en una economía abierta estaría mucho más abierta que ahora a la revolución tecnológica, ¿no es cierto? O sea, o sea, me imagino que ya habrá robots en la Argentina, llegarán muchísimos más si se abre la economía y tenemos una industria manufacturera internacionalmente competitiva. La inteligencia artificial va a afectar las actividades profesionales de clase media alta, en las empresas, las profesiones, el mundo académico, maneras que todavía no podemos siquiera visualizar. Modo que no es, digamos, los problemas que enfrentan los jóvenes para incorporarse a la economía son distintos en un país como la Argentina que en Estados Unidos o Europa. Pero van a llegar estas tendencias también a la Argentina. Bueno, creo que para seguir hablando de la Argentina, hay una pregunta de Horacio Bermúdez, ¿cómo caracteriza la política del presidente Milei dentro del panorama descrito? Hay varias otras sobre Milei de Jorge. Gracias por una excelente exposición.
Por favor, profesor Weisman, en relación a las tres variables que señaló para el caso del presidente Trump, ¿cómo caracterizaría el populismo de derecha del presidente de Milei? Gracias. Y hay otro de Marcelo Fielder también sobre Milei, pero ¿qué piensa de la relación Trump-Milei? ¿Actúa solo por interés geopolítico? ¿Qué piensa del nuevo tratado bilateral de comercio? ¿Qué repercusión tendrá con China y Brasil, nuestros otros principales socios comerciales? Bueno, en principio no es claro que ideológicamente Milei pertenezca a esta derecha populista de manera completa. O sea, de las tres dimensiones a las que me referí, que caracterizan a esta derecha populista, él comparte una que es clarísima, que es el conservadurismo cultural. Pero en términos de nacionalismo económico, obviamente no lo comparte, o sea, son las antípodas del pensamiento de Trump. O sea, el objetivo de Milley es una economía abierta. Estamos hablando de una apertura unilateral. Eh, en cuanto a la democracia plebiscitaria, es más difícil comparar a Milei con Trump en este área. Por lo siguiente, la tradición en la política argentina ha sido la de la democracia plebiscitaria, realmente. En ese sentido, no hay la ruptura brusca en la Argentina en la manera en que el presidente se relaciona con el Congreso y la justicia que hay en Estados Unidos con el gobierno de Trump. O sea, realmente lo que tenemos en la Argentina, tradicionalmente por parte de los presidentes, es avanzar sobre el Congreso y el Poder Judicial, eh, sector de la sociedad civil, los medios, etcétera. Eso es la tradición argentina. Y en ese sentido, podemos decir, bueno, sí, el presidente actúa como si estuviera en una democracia plebiscitaria, pero de nuevo, eso es lo que ha pasado en las últimas décadas en Argentina. Eh, Sobre la relación entre Trump y Milley, bueno, además del hecho de que Trump parece simpatizar con Milley, yo creo que las razones del apoyo norteamericano a Argentina tienen que ver con la geopolítica, básicamente con el descubrimiento por parte de Estados Unidos o el redescubrimiento de América Latina. O sea, nunca América Latina desde la Segunda Guerra Mundial, fue tan importante dentro de la política norteamericana como lo es ahora. O sea, hubo naturalmente la crisis cubana y en ese momento Cuba fue importante para Estados Unidos en la década del 60. Pero si miramos a la situación actual, América Latina fue descuidada durante décadas por la política exterior de los Estados Unidos. O sea, en la nueva Guerra Fría, de lo que no quiero realmente usar ese término porque como lo dije antes, no es exactamente una situación como la de Guerra Fría anterior. De lo que se trata es de combatir la penetración china. Y en una situación en la cual Brasil es parte del BRICS, la Argentina, y Colombia, gobernada por Petro, tiene una posición bastante poco amistosa hacia Estados Unidos. La Argentina aparece como el aliado más importante que Estados Unidos puede tener en América del Sur. Yo creo que eso es lo que ha guiado la política norteamericana, porque además las comunidades, semejanzas ideológicas, eh, la política exterior
de Milei se ajusta totalmente a lo que hace Estados Unidos, etcétera, pero el factor geopolítico, creo yo, es central. Excelente. Bueno, gracias, Carlos. Y hay una pregunta que queda de José A. Rodríguez, Sí, eh, que dice, me daba la impresión que en la elección del 2016 los sectores tecnológicos estaban alejados de la base electoral. Esto cambió en 2024 y ahora los sectores tecnológicos se incorporaron o por conveniencia fueron aceptados por la presidencia de Trump. Gracias. sí, así es. O sea, tradicionalmente Silicon Valley era lo que se llama liberal en Estados Unidos, o sea, liberal, moderno, no clásico y de izquierda. Y siempre había excepciones como Peter Thiel, eh, um, eh, ah, eh, Elon Musk, no sé si lo era abiertamente, pero claramente su ideología, etcétera, etcétera, se orienta en una dirección más conservadora. Pero de todas maneras, lo que predominaba era la posición liberal. Y naturalmente, por razones, creo yo, más pragmáticas que ideológicas, eso cambió en la situación actual. O sea, el poder potencial del gobierno norteamericano para regular cada sector de la economía es fortísimo. Y es muy importante para estas compañías tratar de evitar regulaciones que las perjudican o intentar moldearlas de modo de reducir sus efectos no queridos sobre sus empresas. De modo que hemos visto cómo eh, Zuckerberg y Pichai y otros líderes del sector tecnológico han establecido relaciones mucho más positivas con Trump. Bueno, a ver, me dice que Jorge Streb le gustaría contestar también. No, no, yo no ¿Quería dije eso. comentar? Ok, No, no, porque por me ahí. dice acá, me dice que Jorge Streb quiere contestar la pregunta. No, no, yo iba marcando a medida Ah, que bueno. ibas. No, por ahí te iba a hacer una pregunta. Sí, yo lo veía hace tiempo con una cosa que, que habíamos hecho en 2016 con Alejandro Corbacho sobre Trump con características peronistas, por eso el personalismo. eh, eh, y, pero lo que estás contando, la transformación de la sociedad norteamericana, en cierto sentido, en especial por la inmigración mexicana, que se va a parecer más al resto de la región, al resto de América. Por un lado, que da la impresión que en nuestra región se han integrado bien y sacando Bolivia y algún otro país, eh, no ha habido una política identitaria muy fuerte, eh, me parece, en la mayor parte de los países de la región. Algunos, por ejemplo, en Brasil ahora están enfatizando eso de la discriminación a los negros, pero me parece que muchas de estas cosas son como una imitación de... entonces, en ese sentido, es una pregunta. ¿Puede ser que vaya también una sociedad más integrada como me parece han sido muchas de las sociedades latinoamericanas, donde eso sí les ha faltado movilidad social porque son sociedades básicamente mercantilistas? Y ojalá la Argentina cambie. Y la otra es eh, este golpe tecnológico. De todas maneras, con cada nuevo golpe tecnológico, las sociedades y sobre todo las nuevas generaciones se han sabido adaptar, y por ahí con el crecimiento de servicios y demás. Entonces esas dos cosas, el movimiento por ahí de, en vez de una sociedad más segmentada, una más integrada, si Estados Unidos toma un modelo más parecido a la región nuestra, pero por otro lado, sin tanto segmentación social, que, con tan poca movilidad como hay muchas veces en la región. Bueno, mira, el primero sobre las semejanzas entre Trump y el peronismo. Bueno, el chiste de que Trump es el primer
presidente latinoamericano de Estados Unidos, es un chiste muy, muy viejo. Las semejanzas con el peronismo lo han remarcado mucha gente, digamos. El personalismo y el proteccionismo económico son claramente aspectos similares. Ahora, sobre el, el futuro de la estratificación étnica en Estados Unidos, la gran pregunta es, estas nuevas inmigraciones, México, China, India, ¿qué futuro tendrán dentro de la estructura ocupacional? Y Estados Unidos es un laboratorio, como lo es la Argentina, de distintos tipos de inserción ocupacional de las minorías inmigratorias. La diferencia entre Estados Unidos y Argentina es que hay muchos estudios en Estados Unidos y no sé si los ha habido en la Argentina. O sea, ¿qué pasa con distintos grupos de inmigrantes eh, en las generaciones sucesivas a la inmigración? Y lo que parece suceder en Estados Unidos es que los chinos y los indios muy rápidamente experimentan movilidad ascendente en la sociedad norteamericana y eso es menos claro, digamos, es claro que no sucede con la inmigración mexicana. Ahora, eh, eh, manera de ver esto es preguntándose hasta qué punto el racismo es un factor, o sea, que ha inhibido la movilidad social de los mexicanos. Digamos que existe naturalmente, pero la probabilidad de que los mexicanos inmigrantes y sus hijos lleguen a tener niveles de vida relativamente altos, clase media alta, etcétera, en Estados Unidos, es menor que la de los chinos y los indios. Bueno, en todas las sociedades multiétnicas hay estereotipos raciales, actividades, acciones que pueden llamarse racistas, etcétera, etcétera. No creo que sea mayor, que este factor sea mayor en los chinos digamos, sea mayor en los mexicanos que en los chinos o los indios. Lo que sucede es que distintos eh, grupos inmigrantes vienen con distintas culturas, distintos valores, algunos de los cuales son eh, más funcionales a la movilidad social en el país al que van que los de otros grupos, ¿no? Entonces, mi impresión es que, de nuevo, es algo que todavía es nuevo, no podemos predecir su desarrollo futuro. En términos de la movilidad social de la segunda generación, o sea, de los hijos de los inmigrantes, pareciera que esta movilidad social ha sido mucho más efectiva en el caso de los chinos y los indios que en el caso de los mexicanos, pero no sabemos qué sucederá en inmigraciones posteriores. Y entre paréntesis, hablo de los mexicanos y no de la inmigración de América Latina, porque el nivel de movilidad social o de inserción exitosa, digamos, de los cubanos es muy distinto que de los mexicanos. O sea, el ingreso per cápita de los cubanoamericanos es igual al de la población blanca en Estados Unidos. El de la inmigración mexicana es menor. Pero de todas maneras, Estados Unidos, su historia, digamos, es una historia en la cual distintos grupos de inmigrantes han utilizado distintas estrategias de inserción con distintas consecuencias para su estatus socioeconómico. Hay un estudio interesante sobre el éxito escolar de chicos dominicanos y chinos en la ciudad de New York. Estamos hablando de dos muestras de familias de bajos, pobres, bajo nivel de educación, que emigran a Estados Unidos y terminan en New York.
El estudio encuentra que los chicos chinos terminan teniendo notas más altas en la escuela, tienen una probabilidad mayor de entrar en la universidad y una probabilidad mayor de entrar a universidades más selectivas que los chicos dominicanos. Y el estudio muestra que una de las razones es que cuando llegan a New York, los padres chinos tienen información de su propia comunidad acerca de dónde están las mejores escuelas y tratan de vivir en los barrios con las mejores escuelas. Mientras que los padres dominicanos buscan vivir en los barrios en los que viven sus amigos, parientes, etcétera, que no necesariamente son los barrios con las mejores escuelas. En las familias chinas hay un énfasis brutal en el éxito escolar de sus hijos, o sea, instilan en sus hijos esos valores, de modo que los chicos se rompen el alma por sacar notas altas. Eso es menos probable que suceda en las familias dominicanas. Cuando los chicos chinos vuelven de la escuela, es más probable que los padres los obliguen a sentarse en la mesa de la cocina y a hacer sus deberes, mientras que en las familias dominicanas es común que los chicos salgan a la calle a jugar con otros chicos, etcétera. O sea, la cultura de los inmigrantes tiene consecuencias muy importantes sobre su éxito o fracaso socioeconómico. Pero de nuevo no sabemos digamos, a lo largo del tiempo cómo se modificarán estos factores, porque obviamente estos chicos dominicanos van a crecer en la sociedad norteamericana, van a cambiar sus valores, no sabemos qué va a suceder con la generación siguiente. Bueno, Carlos, creo que te hemos preguntado por todo. Como siempre, ha sido un lujo. Nos has ayudado a entender mejor este Por mundo favor. que nos toca vivir. Así que bueno, muchísimas gracias. Un aplauso. Muchas Sé que gracias por haberme no invitado. escuchamos a la audiencia, pero seguramente también están aplaudiendo. Gracias a todos por participar. Muy bien. Ah, Gracias, gracias. veo, y Sí, levantar, sí, 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 están, tenés, sí, están aplaudiendo, sí. Eh, sí, sí, bueno, bueno, muchas gracias a todos, ¿no? Muy Chao, buenas chao. Hasta la tardes. Hasta próxima. un luego. gran Gracias a placer. ustedes. Chao, Adiós. chao.